Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo encuentro que estamos realizando para, digamos, discutir las experiencias en episodios reales, en vida real, del empleo de la ciclina. O sea, no solamente estamos tratando todos los aspectos científicos y de evidencia, sino realmente con qué mundo de realidad nos encontramos, tanto sobre los aspectos que hemos conseguido realizar positivos sobre estos fármacos, sino también los problemas que podemos tener en nuestra práctica clínica a la hora de prescribirlos. Como sabéis, este es un proyecto que estamos realizando en toda la comunidad autónoma con diferentes reuniones. Se diseñó cuando yo todavía era presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Digamos, me ha acogido entre los últimos días de presidente y los primeros de expresidente. Agradezco, por supuesto, a la SAON que haya continuado con el proyecto y, por supuesto, también a TACTI, que nos da el soporte técnico. La reunión, como os he dicho, la diseñamos para que toda la comunidad autónoma, toda nuestra autonomía, toda nuestra región tuviera acceso en diferentes partes a los temas y, por supuesto, siempre con la colaboración de compañeros y compañeras que conocen perfectamente el tema. En cada una de estas reuniones hay un moderador y, en este caso, en el día de hoy, será nuestro amigo el doctor Pedro Sánchez Rovira el que modere la reunión. Gracias por estar conectados. Esta reunión está abierta, por supuesto, a todos los componentes de SAON que se quieran conectar. No sabemos hasta el final cuántos han sido. De cualquier manera, gracias a los que estéis. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, de muchas reuniones y al mismo tiempo de mucho trabajo por el tema COVID que estamos sufriendo. Muchas gracias, como os he dicho, y le cedo la palabra a mi amigo, el doctor Pedro Sánchez Rovira. Bien, muchas gracias, Manolo, por la presentación y agradecer la posibilidad de poder participar en este foro. Bueno, comentaros que veréis una serie de ponencias, creo que muy interesantes, como ha comentado Manolo. Se trata de ver cuál es la experiencia de vida real de los señores de ciclinas y de esa experiencia, pues también creo que vais a ver que existen muchos aspectos que pueden ser muy interesantes para mejorar lo que es nuestra práctica clínica con esos datos en vida real. Contamos en el panel con el doctor Juan de la Haba del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, con la ponencia ¿Cuál es el acceso real a niveles de ciclinas? Después, la doctora Antonia Martínez Guisado, del Complejo Hospitalario Torres Cárdenas de Almería, con práctica clínica con niveles de ciclinas. Y para terminar, el doctor Fernando Henao, del Hospital Universitario Virgen Magdalena de Sevilla, con estrategias para asegurar el acceso a un tratamiento óptimo. Veréis cómo creo que es una presentación muy dinámica por parte de todos los ponentes. Creo que hay aspectos interesantes que luego podemos desarrollar en la discusión y para aquellos que estéis conectados también disponéis de acceso para hacer preguntas y, evidentemente, a los distintos ponentes de forma sobre la marcha para que por parte de cada uno de los ponentes se puedan contestar. Yo, sin más, doy acceso a nuestro primer ponente, al doctor Juan de la Haba. Juan, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro, por tu presentación y bueno, también a ti, Manolo, por tu amable invitación a estas sesiones de revisión bueno, en este caso, estrategia en el tratamiento del cáncer de mama, estrategia que cada vez es más interesante en cuanto a las posibilidades que tenemos y que en los últimos años, 2-3 años, está cambiando el perfil completamente de la paciente con cáncer de mama avanzado. Empezamos a ver ya pacientes que no parecen pacientes y eso los alumnos de la Facultad de Medicina, cuando pasan a hacer prácticas, y le dice, bueno, una paciente con metástasis óseas hepáticas pulmonares y pleurales y viene a tratamiento, pues no se imagina la buena situación que tienen estas pacientes, en parte importante debido a los nuevos tratamientos que tenemos y al perfil de toxicidad que tienen. Me pedían que hablara del acceso real a los inhibidores de ciclinas. No sé si tomármelo como una pregunta trampa, o qué. El caso que me ha hecho reflexionar un poquito cuál debiera de ser el contenido de esta presentación y tuve la tentación de decir, bueno, pues reviso los IPTs y presento
el resumen de los IP test, los justifico y de esta manera, pues bueno, pues hago una cosa un tanto aséptica, pero bueno, quien me conoce sabe que no suelo ir por ahí en mis presentaciones. Me gustará levantar algo de debate al final de ellas, si os parece bien. Hablaremos de realidad, por tanto hablaré de mi realidad y me gustaría pues que entre los ponentes o entre los asistentes a la reunión pues realmente nos comentarais cuál es vuestra realidad del acceso a los inhibidores de aciclinas y bueno, yo estoy seguro que algo que parece que puede ser tan obvio, vamos a encontrar diferencias y matices que van a enriquecer mucho a esta reunión. Ahora, coincidirán conmigo en que gran parte de lo que somos como oncólogos médicos o como en cualquier otra profesión se debe a la combinación del conocimiento que tenemos sobre la evidencia científica, en este caso procedente de los ensayos clínicos fundamentalmente, y bueno, nos vamos más al ámbito de práctica clínica, fases 2, fases 3, y evidencia que nos coloca en el botiquín de nuestras consultas fármacos que son activos y que han demostrado ser activos y en ocasiones más activos que lo que teníamos anteriormente, y gran parte de lo que somos como oncólogos se basa en la experiencia. Todos tenemos referencias de oncólogos que conocen muy bien la evidencia, son oncólogos conferenciantes, como llamo yo, y que cuando uno conoce la evidencia y la experiencia, pues encuentra esa diferencia entre el oncólogo que conoce solo las evidencias y el oncólogo que conoce la evidencia y la experiencia. Y en esta última parte será en la que centraré mi presentación, pero me vaya a permitir solo 2 o 3 diapositivas para poner en contexto la evidencia científica. Aunque son más inhibidores de ciclina los que hay, estos 3 son los que en la actualidad tenemos disponibilidad para el uso en clínica, en concreto en cáncer de mama luminal A en estadio avanzado. Y bueno, pues aquí tenéis sus estructuras químicas, donde, bueno, a simple vista es perceptible algunas diferencias de la abemaciclib en estructura química con respecto al ribociclib y al palbociclib, lo que nos hace pensar que a lo mejor desde el punto de vista mecanístico haya alguna diferencia. De esto tenemos evidencia. Evidencias muy buenas, aquí solamente marco las de primera línea, pero evidencias muy buenas de lo que sería la utilidad del uso de inhibidores de ciclinas, palbociclib, ribociclib y abemaciclib, en las cuales se demuestra el beneficio en primera línea con respecto, en este caso, con respecto al que se consideraba estándar en primera línea, que es el inhibidor de aromatasa. Tasas de beneficio que prácticamente, aunque hay diferencias y matices que no quiero entrar en ellos porque supondría derivar en una charla que no me gustaría presentarles, que sería una charla de analizar la evidencia y no hablar de la realidad, pero aunque hay matices en las poblaciones que están incluidas en estos ensayos clínicos, si se fijan, pues el impacto en supervivencia libre de progresión es un impacto muy similar, con probabilidad de beneficio del 0.58, 0.56, 0.54, prácticamente superpuesta. Diferencia estadísticamente muy significativa, con tasas de control de enfermedad, que habitualmente podemos encontrarnos diferencias en esas tasas de control de enfermedad atendiendo a los momentos en los cuales se evalúa dicha respuesta. Pues bueno, palbociclib, por ejemplo, la evaluación de la respuesta, recordar que se hacía cada 8 semanas, ribociclib se hacía cada 12 semanas. Pues bien, fijaros, las tasas de control de enfermedad por encima del 75%. Y bueno, y la reducción objetiva de la enfermedad, las tasas de respuesta objetiva por encima del 50% en todos los casos. Datos, pues bueno, que nos hacía pensar que estábamos ante una nueva situación en el tratamiento del cáncer de mama muy favorable para las pacientes que entran por la puerta de nuestra consulta. Y bueno, a modo de recuerdo, la primera gráfica con un inhibidor de ciclina, en este caso palbociclib, donde, bueno, a los que hacemos hormonoterapia y a los que hemos tenido la suerte de poder presentar resultados de hormonoterapia, este tipo de gráficas no la hemos visto pues nunca, con estas curvas tan separadas y con estas tasas de beneficio
tan importantes. Pensar que en la hormonoterapia en cáncer de mama avanzado, uniendo primera y segunda línea, uniendo las dos líneas, teníamos medianas de supervivencia que estaban en torno a eso, a 20-24 meses, que es justo lo que consigue una única línea, en este caso palbociclib y letrozol, en una única línea, en la primera línea. Es decir, con una sola línea conseguimos lo que antes conseguíamos con 2 líneas de tratamiento. Con independencia de que debiéramos de buscar un indicador robusto como es la supervivencia global, como es el número de muertes que se producen como indicador, no como indicador de beneficio, sino a la hora de utilizar un marcador que no quepa lugar a dudas, la supervivencia, pues no cabe la menor duda que sería importante, pero estos datos eran más que suficientes como para que a finales del año 2016 y en España 2017, quiero recordar, pues se aprobara palbociclib como primer inhibidor de ciclinas en el uso del cáncer mama avanzado luminal A. Siempre críticos, y yo creo que ser críticos, una crítica destructiva en positivo, implica que todavía son datos que podemos mejorar. El 50% de los pacientes nos progresan antes de los 24 meses. Yo creo que esto no lo debemos de dejar atrás si verdaderamente queremos optimizar el uso de los inhibidores de ciclinas de alguna manera. Las tenemos asociadas a hormonoterapia, a otro tipo de asociaciones de inhibidores de ciclinas para luminal A. Debemos de intentar mejorar ese 50% de pacientes que han progresado antes de los 50 meses. A pesar de que los resultados son buenos, son mejorables. E igualmente sigo pensando que hay situaciones en las cuales hay pacientes de muy larga duración a tratamiento hormonal solo, y la optimización del tratamiento hormonal solo y dejando en segunda línea el inhibidor de ciclina sería otra forma de mejorar la calidad de vida y la supervivencia de nuestros pacientes. En la actualidad no tenemos ningún dato que nos haga o que nos identifique tanto una población como otra. Por lo tanto, creo que es un campo en el cual bien merece la pena seguir profundizando en el ámbito del uso de los inhibidores de ciclina en cáncer de mama avanzado. Pasamos al día a día. Ya tenemos los inhibidores de ciclinas en nuestras consultas, podemos disponer de ellas en nuestros hospitales, con más o menos dificultad, yo creo que eso lo podemos comentar. ¿Qué es realmente lo que hace que un fármaco, en este caso no solo los inhibidores de ciclina, sino cualquier fármaco que utilizamos en la práctica clínica, realmente permanezca y dure en el tiempo? Además de la eficacia, cosa que demuestra la evidencia científica, los patrones, los perfiles de toxicidad y de seguridad. Yo creo que la comodidad es algo muy importante a la hora de que un fármaco se instale en nuestra consulta. El que el paciente cumpla con el tratamiento, el que el paciente, habitualmente toxicidades que no están muy bien descritas y que ocurrieron con los inhibidores de aromatasa en los ensayos clínicos, hacen que en la práctica clínica pues, el paciente no tenga una buena adherencia al tratamiento en el caso de tratamientos orales como los inhibidores de ciclinas. Por tanto, la adherencia también es un factor que matiza la experiencia del día a día. Y por último, en todos nosotros, basado en evidencia y en experiencia, tendemos de forma natural y en ocasiones cuando coincides con compañeros, coinciden también los criterios que no están basados en evidencia científica sino en experiencia, todos conducen a una optimización en el uso del fármaco. Son pequeños matices que nos hacen coincidir en la misma elección de uno de los 3 inhibidores de aromatasa para determinadas circunstancias frente a las cuales, como insisto, no habría evidencia científica. En estos casos lo único que hay es experiencia clínica. ¿Qué datos tenemos de toxicidad? Pues bueno, algunos tenemos donde palbociclib, la toxicidad más importante que tiene es la neutropenia, junto a ribociclib, con pequeños matices en cuanto a la proporción de neutropenia grado 3-4. Con ABEMA no nos podemos olvidar de la anemia, un 14% de toxicidad grado 3-4 con anemia, toxicidad grado 3-4 de anemia y bueno, alteraciones como la enzima hepática o alteraciones en la función renal también a favor de abemaciclib como frecuencia, como algo más frecuentes.
Hay otro tipo de toxicidades que ahora que empezamos a tener ya mucha experiencia, empezamos a tener que realmente pues empezamos a encontrar como limitación. No sé si os está ocurriendo a vosotros, estamos viendo alteraciones de rash, que habitualmente no formaba parte de nuestra panorámica de toxicidad a los inhibidores de ciclina, pues bueno, aparece ciertas reacciones de rash muy pruriginosos que a los pacientes pues les dificulta el cumplimiento con el tratamiento. Tenemos episodios de astenia, tenemos episodios de sensación de náusea y vómitos, insisto, en la alopecia, en la pérdida de pelo, no llega a ser una alopecia grado 3-4, pero fijaros, 32%, 33%, 26%. Insisto, son toxicidades que en nuestro espectro de toxicidades asociados a inhibidores de ciclina no teníamos en la cabeza, que obviamente no son toxicidades que tengan la relevancia suficiente como para tener que suspender un tratamiento, pero que sí pueden hacer modificar o modular lo que sería el grado de adherencia al tratamiento o dejar periodos de descanso para poder acoplar mucho mejor el tratamiento. Esto, como ya digo, forma más parte de la experiencia del día a día. Bueno, lo que suele ocurrir con la hormonoterapia, todo tipo de sensaciones con la hormonoterapia, desde pacientes que van muy bien, desde pacientes que no responden como esperábamos, desde pacientes que hacen toxicidades que dicen, pero no es posible que le esté sentando tan mal el tratamiento hormonal, hasta situaciones, y esto pues sí que es cierto en el ámbito de la hormonoterapia, situaciones muy felices donde con maniobras muy sencillas se producen mejorías muy importantes y muy duraderas, como suele ocurrir en el ámbito de la hormonoterapia. Los inhibidores de ciclinas, está claro que han hipertrofiado esta sensación. Yo no sé si coincidiréis conmigo, pero produce muchas alegrías. Los inhibidores de ciclinas, alegrías muy duraderas y donde realmente uno pierde la noción de lo importante cuando empieza a fijarse en pequeños efectos tóxicos y ha perdido la visión de que realmente lo importante es el control de la enfermedad metastásica, y esto es propio pues de la felicidad, que hace que uno vea pues pequeñas cosillas y que bueno, que detrás de todo esto lo que realmente resalta es que la paciente tiene una enfermedad controlada. A la hora de organizarnos en Córdoba, ¿qué fue lo que hicimos? Y aquí entro un poco a comentaros bueno, nuestro acceso real, lo que se me pedía en el título de la charla. Nos reunimos, tanto el servicio de farmacia, Manolo Cárdenas, Beatriz, Manuel Carrasco y bueno, pues también todo bajo la supervisión de José Ramón del Prado, del jefe de servicio. También estábamos supervisados por Enrique Aranda y bueno, pues los encargados como oncólogos fuimos Cristina Morales, Ignacio Porras y servidor. Y nos reunimos y, bueno, la primera propuesta nos la pasó farmacia y es la que tenéis aquí. Era una propuesta que a simple vista creo que se podría simplificar un poco y separaba perimenopáusicas, premenopáusicas de posmenopáusicas. Y, bueno, pues aquí tenéis cada una de las justificaciones que se hacía a los tratamientos con respecto a los ensayos clínicos que lo justificaban. Como podéis ver, pues bueno, aquella paciente premenopáusica se le sometía a una supresión ovárica, tanto quirúrgica como química, y bueno, si era metastásica al inicio, ribociclib inhibidor de aromatasa, si había finalizado el tratamiento adyuvante en menos de 12 meses, bueno, no lo voy a pasar en detalle. A simple vista lo que llamaba la atención es que palbociclib prácticamente no aparecía por ningún sitio, había un predominio de situación de ribociclib y bueno, y abemaciclib se quedaba un poco para pacientes, abemaciclib se quedaba un poco para pacientes o alternativas al ribociclib o situaciones de resistencia relativa, es decir, duración corta de tratamiento por los datos que había del Monarch 2 para su uso. Obviamente este era un esquema que tuvimos que matizar y bueno, la propuesta que hicimos fue la siguiente y es la que tenemos en la actualidad. El concepto de pre-perimenopáusica y posmenopáusica lo simplificamos muchísimo. Aquella paciente pre y perimenopáusica implica que hay que convertirla en posmenopáusica, bien mediante el uso de análogos de LHRH o bien mediante el uso de cirugía, con lo cual pasaba a ser posmenopáusica y en este grupo íbamos a tratar de igual manera.
¿Y de qué manera vamos a tratar? Pues en aquellas pacientes que no habían recibido tratamiento hormonal previo o bien la recaída había acontecido 12 meses después de la finalización del tratamiento hormonal adyuvante, es decir, criterios de hormonosensibilidad, el uso podría ser indistintamente inhibidor de aromatasa, fulvestrán, asociado a un inhibidor de ciclinas. Y en protocolo no especificábamos cuál. En posmenopáusicas que habían recibido hormonoterapia previa y la recaída se había producido durante el tratamiento hormonal adyuvante, los inhibidores de ciclinas lo íbamos a utilizar de la siguiente manera. Si había una progresión previa a tamoxifeno, utilizábamos fulvestrán o inhibidor de aromatasa asociado a inhibidor de ciclina. Si la progresión era fulvestrán, utilizábamos el inhibidor de aromatasa. Algunos pacientes teníamos en primera línea o que habían hecho tratamiento con fulvestrán, y si la progresión había sido a inhibidor de aromatasa, pues utilizábamos tratamiento con fulvestrán más el inhibidor de ciclina. Llamaron la atención que tuvimos que introducir el concepto de que nos gustaría conocer en el terreno de juego a los 3 inhibidores de ciclina, con una premisa previa, y es saber cuáles eran las debilidades que podía tener cada uno de los fármacos. Sabíamos que palbociclib jugaba con una debilidad, con la debilidad de la neutropenia con unas tasas de infecciones que se asemejaba a la normalidad, a la rama del placebo, pero bueno, neutropenia que implicaba el retraso de tratamiento y el que el paciente tuviera que volver a ir a la consulta. Ribociclib en igual proporción jugaba en contra la neutropenia. El tema del intervalo QT también, y sobre todo la realización del electrocardiograma al inicio, también era una limitación que no sabíamos cómo se iba a comportar en el día a día, en la práctica clínica de las consultas de 22, 23. Y bueno, pues quizás los datos de hepatotoxicidad nos preocupaba algo más de lo que nos podía preocupar con palbociclib, que también están descritos en los ensayos clínicos de palbociclib. Y por último, abemaciclib pues jugaba en su contra los cuadros de astenia, debilidad y anemia, y como no, los episodios de diarrea que bueno, pues que hay que aprender a manejar y que no sabíamos de qué manera podía tener impacto en el día a día en la práctica clínica. Y en este sentido, pues los adjuntos que nos dedicamos a ver cáncer de mama, pues nos pusimos a utilizar con el criterio de que si preveíamos una neutropenia importante y una dificultad de tratar al paciente, pues simplemente el número de leucocitos basales sobre los que partíamos eran muy bajos, pues íbamos a probar con abemaciclib, pero dejando siempre mucha libertad. Queríamos utilizar los 3 y verlos en el terreno de juego para ver qué daban de sí y qué dificultades son las que encontrábamos. Este era un poco el planteamiento que hicimos. Hace muy poquito hemos revisado el uso de prácticamente casi 200 pacientes han sido las que se han tratado en la actualidad, algo menos, 184, 185 pacientes las que se han tratado en Córdoba con inhibidores de ciclinas. Por el momento, con palbociclib están aproximadamente el 60%, con ribociclib el 35% y el 5% con abemaciclib. Esa es nuestra experiencia real. Me gustaría compartir con vosotros o conocer de vosotros también cuál es vuestra experiencia en este sentido y cómo lo tenéis ubicado en vuestros protocolos. Así que con esto finalizo y bueno, pues abierta queda. Muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, Juan. Luego habrá tiempo para la discusión porque creo que va a haber ahí tema para discusión. Y pasamos a la siguiente ponencia por parte de Antonia Martínez Guisado con práctica clínica con inhibidores de ciclinas. Antonia, cuando quieras. Bueno, pues nosotros conocemos normalmente por los datos de los ensayos clínicos, que son los que nos hacen pues, avanzar en el conocimiento, pero a la misma vez nosotros estamos generando una cantidad ingente de datos provenientes de nuestros pacientes que ahora estamos utilizando mediante el progreso de toda la tecnología como
bases de datos para conocer realmente cómo es lo que hacemos. Esto tiene tal importancia que incluso a nivel regulatorio ha servido para que en algún caso, como luego voy a explicar, haya permitido incluso hacer alguna ampliación de tratamiento. Entonces, como decía antes, pues nosotros estamos acostumbrados a que el gold estándar, la máxima evidencia siempre ha estado en los ensayos clínicos y todavía mucho más en una revisión sistemática de esos ensayos clínicos, donde siempre para nosotros, para todos los oncólogos y en general para la ciencia, pues ha sido la base del conocimiento y por lo tanto lo que nos ha vinculado a las decisiones que hemos venido tomando. Luego, en el último escalón pues está pues, las experiencias personales o las creencias que no están tan refrendadas porque son particulares. Y dentro de ese abanico, que va desde la máxima evidencia a la menor, existen pues, todo este arsenal de estudios en los cuales pues, bueno, estamos compartiendo el conocimiento que vamos teniendo en la experiencia clínica en los diferentes centros. ¿Cuál es el cambio de paradigma? El cambio de paradigma es claro. Nosotros hemos buscado en los ensayos clínicos un marco muy determinado en los cuales buscábamos que cualquier actitud que hacíamos, bien fuera de tratamiento, bien fuera de seguimiento, bien fuera de diagnóstico, era causal del efecto que estábamos buscando y para eso, en ese marco estrecho, pues siempre hemos aleatorizado a los enfermos para evitar que fuera debido al azar y no, porque aquí lo que se trataba es de ver que era un efecto casual. Y eso nos ha hecho comprender en el marco predefinido que, como digo, pues la eficacia del fármaco. Esto es los ensayos clínicos aleatorizados, que son lo que siempre hemos utilizado y ahora lo que estamos es dándole paso a que, bueno, que también existen otros estudios que lo que están haciendo es recoger cómo es la forma de actuar en nuestra práctica real. Evidentemente aquí no tenemos un efecto causal porque no estamos estudiando eso, porque no existe un comparador claro, porque no hemos aleatorizado al enfermo, pero sí es verdad que estamos estudiando cómo es nuestra práctica y a mí me parece de un interés muy importante. Como decía antes, este gran marco de estudio ha hecho incluso que las autoridades pues sean capaces de dar su aprobación. La FDA aprobó en hombres el uso de palbociclib en base a datos de vida real y no a un ensayo clínico, que era la forma en que las autoridades siempre habían aprobado los fármacos. Bueno, la experiencia en ensayos de palbociclib a través del mundo en esta revisión de SERRA de 2019 es muy amplia. Más de 250.000 pacientes se analizaron durante 4 años, de febrero del 15 a febrero del 19, haciendo un estudio de práctica real de 21 estudios. Y lo importante es que lo que concluyen los autores es que confirman los datos que nosotros conocemos de los ensayos, que los tratamientos en práctica real son efectivos, tienen sus diferencias respecto a las pacientes del ensayo, pero lo que nos importa, yo creo, es que son efectivos y que son seguros. Palbociclib está siendo estudiado dentro de la práctica real en un montón de enfoques. Nosotros aquí yo hoy voy a analizar un poquito los datos de revisión retrospectiva de historias clínicas en el estudio IRIS y también en historias clínicas electrónicas en el Flatiron. No me voy a analizar los otros. El estudio Flatiron se hizo en base al estudio de historias clínicas oncológicas de 280 clínicas americanas y aquí lo que se pretendía era ver datos estructurados de la historia, pues datos claros, el diagnóstico, la edad, datos demográficos y luego otros datos que no estaban estructurados en todas las historias, pero bueno, que eran importantes como el tratamiento, etcétera. Entonces, derivado de esos datos, mi ratón va regular, derivado de esos datos nos permitió hacer un análisis comparativo de cuántos enfermos habían recibido palbo-letrozol frente a letrozol.
se recogieron 1.430 pacientes, de los cuales en el brazo del Palbo y el letrozol hubo 772, con un seguimiento de casi 2 años, y en el brazo del letrozol solo hubo 658, también con un seguimiento de 2 años. Nosotros normalmente estamos acostumbrados que nuestro comparador ha sido la supervivencia libre de progresión, es decir, el número de meses transcurridos desde el inicio del tratamiento hasta la progresión o la muerte. Aquí, como el dato no es procedente de un ensayo clínico, se ha acuñado este término que recoge RV, la sigla en inglés de supervivencia libre de progresión, y para la supervivencia global, pues igualmente. Y para intentar dar un poquito de seriedad en el sentido de minimizar el sesgo que pudiera ser la selección de los pacientes que se estudian, pues se aplica el Propensity Score, que todo el mundo yo creo que sabe un poquito de lo que va, que es una nueva herramienta estadística que los encargados de la informática nos han proporcionado para intentar comprender y evaluar estos nuevos tipos de ensayos de vida real. Los resultados del Flatiron, hombre, no son las curvas exactas del Paloma, pero sí que es verdad que la supervivencia libre de progresión en población no seleccionada, es decir, aquí van enfermas no de ensayos, sino de las que vemos habitualmente, como veis, es de 20 meses, casi dobla al comparador al letrozol, para una hazard ratio de 0,54. Esto se presentó, como sabéis, en San Antonio del año pasado y realmente los datos tienen una gran potencia. La otra gran curva es la supervivencia global, que como podéis observar, pues el brazo del Palbo no ha alcanzado todavía la mediana de supervivencia y el brazo del letrozol son 43 meses. Igualmente con una hazard ratio de 0,58. A mí me gustan estas curvas tanto porque, como decía antes Juan, hace mucho que en fármacos, entre comillas, luego matizaremos, pero también tolerados, que de primera hora las curvas se separen de esta forma, la verdad es que dan bastantes satisfacciones en la práctica clínica. Si miramos en este mismo estudio, en el Flatiron, el Forest Plot, pues la verdad es que no hay diferencia por subgrupos, tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. El estudio IRIS, en el Flatiron, la recogida de datos se hacía de historia electrónica. El estudio IRIS es un poco diferente en tanto en cuanto, por supuesto, son también una revisión retrospectiva y de historias clínicas, pero aquí había un marco un poquillo acotado, en el sentido de que cada oncólogo podía completar 10 cuadernos de recogida de datos y no más. Y, por supuesto, y lógicamente las enfermas no podían haber participado en ningún ensayo clínico para la enfermedad avanzada, porque eso es justo lo que se podía medir. Los datos que se presentan son de Estados Unidos, con 652 pacientes, Argentina 163 y Alemania 257 pacientes. Los objetivos, pues claramente es saber qué es lo que pasa en esta población, tanto en características demográficas, edad, eco, el tipo de enfermedad, si es visceral, si no lo es, si es solo ósea, el número de metástasis, las comorbilidades. En definitiva, saber en qué población realmente estamos analizando el tratamiento que estamos estudiando. Y en los patrones de tratamiento, pues lógicamente lo que hacemos cada vez que atendemos a un paciente con enfermedad metastática, es decir, saber en qué línea se lo vamos a poner, con qué idea y, por supuesto, si precisa dosis o reducciones del fármaco y los tratamientos de soporte que le tenemos que poner. La eficacia que estamos tan acostumbrados a estudiar de los ensayos clínicos randomizados, aquí el término se utiliza la efectividad en la que se pretende analizar. Y la efectividad se ha medido en tanto por ciento de pacientes libres de progresión o libres de supervivencia a tiempo, es decir, a 6 meses, a 12, a 18 y a 24. Por otra parte, también se ha analizado la tasa de respuesta y el beneficio clínico.
La verdad es que cuando yo vi estos datos, pues bueno, realmente, claro, como decía antes Juan, ¿se pueden mejorar las cosas? Pues sí, se pueden mejorar y mucho, pero realmente en práctica clínica real los datos son impresionantes, como hay mujeres que a 24 meses, tanto en primera como en segunda línea, porque a mí también me han sorprendido mucho, o en segunda o en hormonoresistentes, los datos de Palbo-Fulvestrant, el tiempo tan tremendo que las mujeres, el porcentaje de mujeres libres de enfermedad. Los datos de Argentina y los de Estados Unidos no es que sean comparables, pero la verdad es que en los dos casos los datos son bastante favorables. Y respecto a los efectos secundarios, pues bueno, en la línea de lo que todos conocemos y un poquito de los ensayos, aproximadamente entre el 20 y el 30% precisan ajuste de dosis. Hay diferencias un poquito, porque a mí me sorprende también que Fulvestrant, que en segunda línea teóricamente enfermas quizá más tratadas o que necesiten menos ajuste de dosis, pero bueno, esos son los datos y eso es lo que hay. En Argentina se repiten los mismos datos, si bien es verdad que los datos de Argentina, las mujeres con Palbo-Fulvestrant son poquitas y en general, pues bueno, el manejo de dosis, pues parecido en los países analizados. Y luego este ensayo, que se ve muy mal, no he conseguido mejorarlo, este estudio, que es la experiencia en Europa también en práctica real. España, lógicamente, ha contribuido con 182 pacientes y se analiza igualmente en qué línea de tratamiento se han puesto y los efectos secundarios, y son concordantes con los del Flátiro y los del Iris. Perdón. Y respecto a los efectos secundarios, esta tabla está sacada de una publicación de la ESMO de este año, donde pretende estudiar o hacer un comparativo entre Ribo y Palbociclib con 168 pacientes, donde se ve que el efecto secundario con diferencia mayor es la neutropenia, discretamente superior en el Ribo, y del mismo estudio de la publicación de ESMO de este año, donde claramente la reacción adversa más conocida es la neutropenia, aunque la única buena noticia es que grado 3-4 es el 84%. Yo no sé vosotros, que luego también lo hablaremos, se ve, porque se ve, pero realmente pues no está impactando mucho en casos que requieran ingreso, por lo menos en mi práctica. Sí que es verdad que retraso y venida al hospital sí, y además que se ve que no lo que aparece en los datos de práctica real, yo por lo menos lo aprecio. Y esto pues un poquito, aquí ya se ha metido también el abemaciclib, donde hay que hacer reducciones de dosis también. Y en conclusión de la pequeña revisión que yo he hecho de los estudios de práctica real de la ciclina en enfermedad hormonosensible, pues que son parecidos con las limitaciones que he comentado a los de estudios pivotales, que la neutropenia es la toxicidad más frecuente, que la repercusión clínica, afortunadamente, por lo menos en la experiencia que yo tengo y lo que he podido mirar, es que no va mucho más allá de la inconveniencia de tener que volver la enferma al hospital, pero no, por lo menos en mi caso, no ha planteado ningún otro problema. Y que, por supuesto, la familiarización con los fármacos será la que nos irá diciendo en qué perfil y en qué situación la tenemos que utilizar. Yo he tenido una muy mala experiencia y además incluso fui un poco descreída, lo confieso, con ribociclib. Una señora joven, que yo la conocía muy bien, la había tenido con hormonas de primera muchísimo tiempo, y hizo una toxicidad hepática, casi un fallo hepático no fulminante, porque afortunadamente al monitorizarla me di cuenta, pero un buen sustillo nos llevamos. Y bueno, pues por mi parte nada más. Muy bien, muchas gracias, Antonia. Y luego también analizaremos esos datos, sobre todo de toxicidad. Muy bien, pues pasamos ya a la última ponencia por parte del doctor Fernando Henao.
con estrategias para asegurar el acceso a un tratamiento óptimo. Fernando, cuando quieras. Muchas gracias, Pedro, por tu introducción. Muchas gracias, Manolo, por la invitación. Y en mi caso vamos a hablar sobre una charla algo más filosófica, ¿no? Que creo que sí que da para gran tema de debate, que es cómo establecer estrategias para asegurar un acceso al tratamiento, ¿no? Cómo podemos, hemos conocido que estos fármacos están aquí, ¿no? Que son accesibles, pero qué podemos hacer para mejorar ese acceso, ¿no? Entonces, disculpad, así. Esta sería un poco el índice de la presentación que voy a llevar a cabo, marcando sobre todo los puntos más importantes que creo que debemos debatir y inicialmente vamos a comenzar por la primera persona que aporta el acceso a un medicamento, ¿no? Que en este caso seríamos nosotros, los oncólogos, ¿no? Obviamente, si no hacemos nosotros la prescripción, el fármaco no va a ser dispensado y ese fármaco pues no va a llegar al paciente que lo necesite. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para mejorar la prescripción de un medicamento? Pues lo primero, obviamente, basándonos en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, sabiendo las indicaciones que tiene ese fármaco, cuáles son los informes de posicionamiento terapéutico que tiene ese fármaco, en qué lugar está situado en las guías de práctica clínica, si se puede utilizar en una primera línea, en una segunda línea, en líneas más avanzadas. Debemos de revisar también qué hemos obtenido con estos fármacos en nuestra práctica habitual. De ahí la importancia de los estudios de vida real, de saber qué es lo que está ocurriendo distinto a lo que diga la eficacia, ¿no? Lo que nos dicen los ensayos clínicos, cuál es realmente la efectividad de esos fármacos. Para ello vamos a necesitar también, obviamente, formación. Estos cursos como son los que estamos llevando a cabo en la tarde de hoy, o los que pueden venir y los que hemos hecho durante toda nuestra formación para poder un poco conocer más la biología de la enfermedad y dónde situar esos tratamientos y obviamente usar programas para mejorar la gestión de recursos de los que disponemos. Es muy importante que nuestros centros participen en ensayos clínicos. La importancia radica no solo en que el paciente se va a beneficiar de un fármaco que esté en estudio, sino que también va a aumentar nuestra confianza como oncólogos a la hora de prescribir un fármaco que posteriormente vamos a utilizar en nuestra día a día. Si yo en un ensayo clínico he tenido una experiencia gratificante con los inhibidores de ciclina, no cabe duda que cuando estos fármacos obtienen su indicación, los voy a utilizar puesto que mi experiencia con ellos en fases preclínicas, ¿no? Antes de que salgan al mercado, pues ha sido muy favorable. De ahí la importancia de la participación en ensayos clínicos. De hecho, en nuestro día a día, en los centros públicos, prácticamente el 50% de los ensayos clínicos son de medicamentos oncológicos y de ahí se pide la participación de todos nosotros haciendo un esfuerzo para incluir pacientes en los distintos estudios. Es importante también un aspecto que siempre llama mucho la atención, ¿no? Que es el gasto farmacéutico que produce la oncología. Siempre parece que nos llevamos gran parte del pastel, pero vemos como en el año 2018 únicamente el 7% del gasto farmacéutico es por medicamentos oncológicos. Supone unos 1.862 millones de euros en España. Y estos porcentajes han mejorado mucho en 5 años. Yo creo que es fundamentalmente porque cada vez hacemos tratamientos más personalizados, tratamientos más dirigidos, con biomarcadores muy específicos, que tenemos una mayor disponibilidad, obviamente, de diferentes tratamientos y que además nuestros tratamientos cada vez son mejores y en fases muy iniciales también ayudamos a aumentar la curación de la enfermedad, ¿no? Lo que hace que usemos menos fármacos en líneas más avanzadas. Pero ¿cómo podemos llegar a un ahorro económico? Esto obviamente nuestros directores o nuestros jefes están mucho más acostumbrados a la hora de trazar acuerdos con las diferentes industrias y las farmacias, con las diferentes industrias farmacéuticas. Y obviamente aquí vienen y juegan un papel muy importante los acuerdos de riesgo compartido, obtener financiación condicionada en función de los resultados que se obtengan con el fármaco en cuestión,
que haya descuentos indirectos en una determinada droga. Ahora, por ejemplo, si nosotros podemos utilizar TDM1, que parece que tiene ya en pacientes con cáncer de mama ER2 positivo que no hayan alcanzado una respuesta patológica completa, usarlo en adjuvancia. Este fármaco parece que ya en los estudios ha demostrado que es totalmente eficaz. Estamos pendientes del precio, pero actualmente TDM1 lo tenemos disponible para enfermedades metastásicas. Si llegamos a un acuerdo con esta industria que proporciona TDM1 para que posteriormente haya un descuento en un futuro cuando trace su precio en el contexto adyuvante, pues será mucho más fácil darle a ese paciente el acceso a ese fármaco en las condiciones actuales, ¿no? Obviamente los acuerdos de techo de gasto han supuesto una importancia significativa, de hecho, para los inhibidores de ciclina, tanto a nivel nacional como a nivel local, para su prescripción. Sabemos que son fármacos que íbamos a utilizar con una alta frecuencia, ¿no? Lo íbamos a prescribir con frecuencia, y estos techos de gasto, cuando alcanzamos un tope, a partir de ese tope, pues todo fármaco que pusiésemos iba a costarle a 0 euros, iba a tener un reembolso al hospital de ellos, ¿no? De ahí tan interesantes estos techos de gastos, que al final se benefician tanto los pacientes como lo que es la gestión económica de nuestros centros, ¿no? La Sociedad Española de Oncología Médica propuso un estudio sobre el acceso a fármacos oncológicos en el año 2019 sobre biomarcadores, en el cual participaron 84 centros a nivel nacional, un 58% de los 146 hospitales que se invitaron. Se hizo un estudio en las 17 comunidades autónomas, aparte de la ciudad de Ceuta. Se estudiaron diferentes fármacos, cuál era el acceso real que teníamos a esos fármacos de inmunoterapia, tratamientos dirigidos como son los inhibidores de ciclina, en este caso se incluían ribociclib y palbociclib, y otros fármacos también dirigidos como son los que se utilizan en melanoma con inhibidores de BRAF o como es los inhibidores de PAR en cáncer de ovario. Y sorprendían fundamentalmente las respuestas, podrían sorprender, aunque son lo que creo que utilizamos, ¿no? Las respuestas son muy acordes a lo que ocupa, a lo que nos preocupa habitualmente en el día a día, ¿no? Que hay una falta de equidad general a la hora del acceso a nivel nacional entre los distintos fármacos. Los tiempos son muy largos, hay diferencias no solo entre las distintas comunidades autónomas, sino que incluso dentro de una misma comunidad autónoma hay diferencias entre distintas provincias, y ya no solo entre distintas provincias, sino que incluso puede haber diferencias de acceso al mismo fármaco en diferentes centros. Por ejemplo, si trazásemos una línea aquí en Sevilla, si vives hacia la izquierda de las vías del tren de Santa Justa o hacia la derecha, pertenecerías o bien a Virgen Macarena o bien a Virgen del Rocío, y aunque intentamos llevar los mismos protocolos, es verdad que algunas veces hay accesos diferentes en función de la patología que se trate, si te tratas en un centro o en otro, ¿no? Hasta ahí llega la diferencia de equidad dentro incluso de una misma ciudad, ¿no? Se ve que los tiempos han sido muy diferentes, el acceso desde que el fármaco se pone en el mercado. Vemos que las medianas de, por ejemplo, palbociclib, desde que se puso en el mercado, hay centros que se pudo prescribir palbociclib al mes de que este estuviese en el mercado, y otros centros han tenido que esperar incluso hasta un año hasta la hora de poder prescribirlo. Hay muchísimas diferencias también desde que la Comisión Europea toma la autorización de un fármaco y le da la aprobación hasta que este fármaco llega a los centros y lo podemos prescribir con frecuencia a los oncólogos. Hay una gran diferencia también en tiempos. Esto muy probablemente son trámites y trabas burocráticos, y generalmente nosotros identificamos como grandes barreras de acceso para utilizar los fármacos es las exigencias de informes justificativos para cada paciente a la hora de tener que ponerle algún fármaco que ya sabemos que tiene su indicación. Como he dicho, por ejemplo, el ejemplo ahora más claro que sería nuestro día a día sería la indicación de TDM1 en el contexto adyuvante. Hay que hacer un informe una por una de las pacientes a las cuales le queremos poner, por ejemplo, este fármaco que ya ha demostrado su eficacia en este contexto. Cada vez hay criterios de uso más restrictivos de los que se aprueban, se van haciendo. Europa lanza una prescripción, España la recorta, y a su vez
nuestra comunidad la recorta. A veces hay diferentes medicamentos con diferentes tipos de acción que pueden hacer que seleccionamos otro o que a veces pues no lo prevé propiamente nuestra propia farmacia. Por ello, la Sociedad Española de Oncología Médica considera que es necesario implantar iniciativas que estén encaminadas a establecer procedimientos estandarizados y un marco regulatorio para financiar todos los medicamentos y todos los biomarcadores que puedan ayudar a identificar pacientes que se puedan beneficiar de terapias dirigidas, y debe haber un contexto de equidad. Tiene que haber una transparencia total a la hora de tomar decisiones y hay que eliminar todas las barreras, tanto autonómicas como hospitalarias, para poder prescribir todos nuestros fármacos. Y obviamente se considera de vital importancia y de gran relevancia medir los resultados en salud. No solo por el propio oncólogo, sino el propio servicio e incluso la propia comunidad, con estudios de vida real, donde estamos utilizando nuestros fármacos. ¿Están realmente estos fármacos siendo o demostrando esa efectividad que realmente dio esa eficacia en los ensayos clínicos? ¿Son realmente eficaces? ¿Son coste efectivo estos fármacos? Para ello los estudios de real world data nos podrían ayudar. En este caso es una publicación que se llevó a cabo en la revista Cáncer, que nos dice que las limitaciones de acceso pueden producir cambios de supervivencia en diferentes países. Si tenemos una limitación de acceso a un fármaco que ha demostrado su efectividad, como puede ser los inhibidores de ciclina, y tenemos una limitación en esta regulación, vamos a tener diferentes supervivencias que las que se obtienen en otros países con ese mismo fármaco. De ahí la importancia de que haya transparencia a la hora del acceso. Hay diferentes variables que pueden limitar además la reducción en los fármacos y en los costes. Es verdad que si tenemos fármacos que estén biodirigidos, que tengamos biomarcadores que nos puedan ayudar, obviamente estos fármacos van a ser más óptimos, van a ser más eficaces, y obviamente al fin y al cabo el medicamento de éxito verdadero no es solo el que es seguro y eficaz, sino también el que es accesible y el que está utilizado de forma apropiada por todos los que necesitan en cualquier parte del mundo, ¿no? Igualmente, la farmacia tiene un papel muy importante a la hora de llevar a cabo el acceso, y se ha visto que cuando implementamos soluciones específicas en el área de farmacia con programas, por ejemplo, de prescripción electrónica, con una trazabilidad adecuada del fármaco, siguiéndola en nuestros compañeros de farmacia hospitalaria, vemos que conseguimos también ahorros significativos, que hay un impacto importante además en oncología, porque hay veces que puede haber errores en la medicación, en torno al 10%, y esa trazabilidad, asegurar esa trazabilidad por parte de los farmacéuticos hospitalarios es muy importante a la hora de ayudar a un ahorro. Y para ello la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria también ha redactado un documento, al igual de la SEOM, para posicionarse a la hora de cómo acceder a los fármacos antineoplásicos, dando como puntos fundamentales que todos los fármacos no van a aportar el mismo beneficio clínico para cada paciente. Necesitamos escalas de beneficio clínico, como por ejemplo la escala de la ESMO, que es muy importante para saber en qué momento podemos utilizar cada fármaco y qué indicación. Los procedimientos de evaluación de los fármacos antitumorales a nivel nacional deben ser ágiles y deben de evaluarse farmacoeconómicamente y tener unas condiciones de uso claras y concretas y una financiación específica para aquellos fármacos que lo necesiten. Hay que optimizar los tiempos, hay que ser más ágiles. Obviamente, cuando tengamos un fármaco que ya ha demostrado su efectividad, eficacia y creemos que lo tenemos que utilizar, tenemos que disponer rápidamente de él, que el coste de tratamiento y su financiación deben de venir asociados a esta escala de beneficio clínico aportado y también a la población susceptible de ser tratada. No es lo mismo un fármaco que vaya a ser utilizado para una indicación en la que ya vayamos a tratar
a 3 pacientes al año que fármacos como pueden ser los inhibidores de ciclina, que lo vamos a utilizar muy ampliamente en la población oncológica en general, y estos fármacos deben cada uno tener una financiación específica y obviamente, y vuelve a repetirse, que determinar resultados en salud debe ser una prioridad tanto para el oncólogo médico, también para los farmacéuticos, para los oncólogos, hematólogos. Es necesario saber qué es lo que está ocurriendo con nuestros fármacos para luego justificar este uso, y para ello debemos de potenciar todas las herramientas de gestión que necesitemos y faciliten este acceso a los fármacos. Y obviamente un papel importante también lo tiene la industria farmacéutica. La industria se tiene que corresponsabilizar en la sostenibilidad del sistema, fomentando la participación de ensayos clínicos, fomentando los acuerdos de riesgo compartido, fomentando y haciendo una transparencia a la hora de ponerle precios a los medicamentos, intentando minimizar obviamente ese beneficio que se obtiene a la hora de lanzar un medicamento que puede ser de un alto impacto para una paciente en cuanto a supervivencia, y debemos de eliminar acciones ineficientes en nuestro sistema sanitario para liberar recursos y fomentar esos recursos hacia las zonas donde realmente los necesitemos, como puede ser el acceso a nuevos antineoplásicos que aporten un beneficio clínico real. Está claro, ¿no? El acceso a los medicamentos está reconocido como un derecho fundamental de todo ser humano por la Organización Mundial de la Salud, y todos nosotros debemos de hacer lo que esté en nuestra mano para que nuestros pacientes tengan ese acceso en nuestro día a día. Muchísimas gracias por la atención y espero que el debate nos ayude a recoger todo esto que hemos comentado. Muchas gracias, Fernando. Yo estoy seguro que sí, porque yo creo que en tu ponencia también han salido temas, yo creo que muy interesantes. Ahora los vamos a ver. Iniciamos ese turno de debate, disponemos de 20 minutos y yo voy a intentar un poco canalizar tanto las preguntas que nos han ido llegando, como también, evidentemente, todas aquellas cuestiones que de forma directa cada uno de vosotros queráis ir haciendo. Yo sí, por seguir un orden, aunque evidentemente han llegado algunas cuestiones que son un poco en global para todos, pero voy a empezar por alguna cuestión así más directa, y por lo menos esta me ha llamado la atención con Juan de la Hava. Juan, me ha llamado mucho la atención lo de los estudiantes. Además, quizás no somos conscientes, ¿verdad? El hecho de que una mujer con cáncer de mama avanzado, pues quizás hemos sido actores de esa transición, pero que es verdad que, bueno, no es lo que puedas esperar, y sin embargo la calidad de vida puede ser excelente, llevar una vida laboral, emocional, familiar normal. Yo no sé, es algo que me ha llamado la atención, sinceramente. Sí, yo creo que efectivamente, yo creo que el impacto en calidad de vida y en la visualización que tenemos de la enfermedad avanzada, del cáncer mama avanzado, el impacto ha sido mucho mayor del que al menos yo me esperaba. La configuración de la sala de espera de oncología médica, habitualmente tenía organizado un día para enfermedad avanzada, otro día para enfermedad precoz. En los días de consulta ha cambiado, pero ha cambiado de una forma impresionante. Pensar que hasta no hace mucho lo que teníamos era puesto fármacos como el Taxotere, como el Taxol, como fármacos que volvíamos a retratar con antraciclina, que de eso no hace mucho tiempo. Y es que ahora las pacientes, la imagen de la paciente con cáncer de mama avanzado que estaba hinchada por los corticoides con alopecia es una excepción, Y claro, parece que como cuando estás acostumbrado en casa a ver siempre lo mismo, pues te resulta, pero basta que venga alguien de fuera y le digas, pero ¿y esta señora? Y mira el TAC y dice, no, tiene metas pulmonares, pleurales, óseas y hepáticas. Y bueno, y se preocupa porque... Está trabajando. Está trabajando, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso ha sido mucho mayor y más llamativo desde el punto de vista exterior que lo que yo al menos personalmente me esperaba con toda esta historia de la inhibidores de ciclina, lo digo sinceramente.
Me gustaría hacer un comentario sobre este punto, Pedro, y en relación a lo que ha dicho Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, como un acto reflexivo, quizá por alguien que me comentara, como te pasó a ti como un estudiante o por lo que fuera, yo tomo conciencia de esto y ahora mi test de calidad de vida, siempre se lo digo a las propias pacientes, es que si muchas de estas mujeres, por no decir la mayoría, con enfermedad avanzada, las ponemos en un evento, en un meeting, en un cóctel, con otras multitud de mujeres que no tienen ninguna enfermedad y llevamos a 10 oncólogos que no las conozcan para que identifiquen quién está tratándose de un cáncer de mama avanzado, hay muchas posibilidades de que los oncólogos no acierten de quién es la mujer. Para mí esa mujer es la que tiene una buena calidad de vida porque no es una mujer que se identifique y sabemos desgraciadamente, los que llevamos más tiempo en esto lo sabemos, que antes una mujer con un cáncer de mama avanzado y también en enfermedad precoz iba por la calle y se identificaba. Muy bien. Otra cuestión, siguiendo un poco también en esta línea, y esta sí es una pregunta que me llega, Juan, y esta es extensible a todo el mundo. Has hablado en tu caso de lo que es adherencia al tratamiento y sabemos un poco que quizás con niveles de aromatasa, a veces el término de adherencia, es decir, por lo menos en el seguimiento de las mujeres que llevan un tiempo prolongado, nos encontramos con pérdidas de tratamiento que a veces se sitúan en el 30 o 40%. ¿Cómo encajamos eso con niveles de ciclinas? Es decir, cuando eso sucede, ¿cuál es la tendencia? Es decir, porque a veces nos encontramos con toxicidad debido a niveles de aromatasa más que por niveles de ciclinas. ¿Cuál es la actitud? A ver, te comento un poco, todo esto basado solo en experiencia. Sí que hay datos en adyuvancia con niveles de aromatasa que, como bien dices, Pedro, en nuestro entorno hay una tasa de no cumplimiento que además ya se ha demostrado que tiene impacto en un incremento en la tasa de recaída, que está en torno a un 30-40%, y precisamente un estudio que apoyó muchísimo Pfizer, que fue el estudio Continuity, que fue un estudio a nivel nacional, mostraba precisamente esta tasa de no adherencia al tratamiento. En mi experiencia con los niveles de aromatasa y en enfermedad avanzada, yo diferencio como dos fases. La primera fase, que es el primer año de tratamiento, en el cual pues hay un cierto grado de cumplimiento, pues yo diría que muy bueno, ¿no? A partir ya de que los tratamientos empiezan a ser prolongados en el tiempo, y hay pacientes que tenemos con 2 años, 3 años de tratamiento, me encuentro dificultad para hacer un cumplimiento en la hormonoterapia cuando estoy administrando fulvestrant. Me empiezo a plantear que pacientes que vayan a tener un intervalo libre de progresión muy largo, fulvestrant sea realmente el mejor acompañante simplemente por las inyecciones. Es decir, tengo pacientes con auténticos granulomas glúteos después de llevar 3 años o 4 años administrándose fulvestrant para enfermedad avanzada. Es que eso antes tampoco lo veíamos con tanta frecuencia, ¿no? El otro planteamiento que hago de cara al cumplimiento es que hay toxicidades que realmente son molestas para la paciente. No son graves desde el punto de vista clínico, pero son molestas. Me refiero al prurito. Todos tenemos experiencia del prurito con los inhibidores de ciclina. No es grave, pero es muy molesto cuando aparece el prurito. ¿Y qué empezamos a hacer ahí? Pues, bueno, 1 semana, no 2 semanas de descanso. Te pauto tratamiento en vez de cada 28 días. Como ya llevo 2 retrasos, 3 retrasos, en vez de cada 28 días, sigo con dosis de 100 y encima no te veo con 1 semana de descanso, te veo con 2 semanas de descanso. Yo creo que eso, a partir del año y medio, 2 años, mi experiencia es como que se va relajando un poquito. No sabemos realmente eso qué impacto tiene en la supervivencia o en los resultados que obtenemos, y será un dato muy interesante a analizar de qué manera el no ajuste correcto del fármaco a lo que viene establecido en ficha técnica impacta en la supervivencia de los pacientes. Y yo creo que es un tema de la adherencia que bien merece la pena empezar a registrar. Sí, empezar a registrar. Sí. Y un poco siguiendo en esa línea, y también Antonia, bueno, es una pregunta extensible a todos. ¿Algún efecto, yo diría con datos ya de experiencia, después de estar ya 2 o 3 años con un uso extendido de niveles de ciclinas, habéis visto algún efecto adverso no esperado? Algo que no sé, que después de leer todo lo que son los ensayos clínicos sorprenda? Lo digo, Antonia, también porque
esos datos de toxicidad grado 3-4, un 58%, así vistos, pueden ser llamativos. Sí, pero eso, yo en práctica real, en la mía en concreto, no he encontrado ninguna cosa que no sea lo que dicen los ensayos. Ese dato es sorprendente, pero es que hay tanto de las toxicidades, quiero decir, también hay enfermas que tienen un contagio de neutrófilos de 1200, ¿no? Entonces, por eso impacta tanto, pero que eso no tiene traducción, porque yo no sé vosotros, pero yo por lo menos pongo quimioterapias, no ciclinas, por encima de 1000, ¿no? Entonces, yo cuando lo vi el dato también me extrañó, pero es que, bueno, tal y como está recogido es así. Pero toxicidades graves, que es tu pregunta, o diferente a la de los ensayos, yo la única que recuerdo, y esa sí que está en los ensayos, es la que he contado, el ribo y la insuficiencia hepática, que la verdad es que fue un poco durilla la experiencia, pues porque, bueno, la señora se puso muy malita, no llegó a tener parámetros de bajada de albúmina, etcétera, como fallo hepático agudo, pero sí unas transaminasas que duraron varios meses en unas cifras muy importantes y pudieron continuar con el tratamiento durante un tiempo. Juan, me llega una pregunta directa para ti, para que veas que la gente se mira el algoritmo. Receptores estrogénicos por encima del 10%, sí, pero por debajo, no. Quiero decir, las pacientes que tienen receptores del 1 al 10% quedan excluidas del tratamiento con niveles de ciclinas. A ver, se puede discutir. A priori, como había que escribir algo, a ver, me parece que unos receptores por encima del 1% va bien con la hormonoterapia adyuvante, porque siempre queda el beneficio de la duda. Creo que en enfermedad avanzada, a ver, cualquier algoritmo tiene su punto de discusión, y un comportamiento de hormonodependencia con unos receptores por debajo del 10% se puede discutir y se puede utilizar. Pero creo, y hay datos en los cuales nos dicen que tumores que tienen una expresión por debajo del 10% se le han hecho subtipos intrínsecos y corresponden la mayoría de ellos a tumores basales. Entonces creo que no es el mejor escenario para optimizar el uso de la ciclina. Me costaría, ante una paciente con un perfil clínico y de presentación temporal de hormonodependencia, lo discutimos y entramos, pero ante una paciente con enfermedad metastásica visceral, que es la que utilizaría inhibidores de ciclina, si los receptores hormonales están por debajo del 10%, creo que ese grupo está no bien representado en los ensayos clínicos, y la quimioterapia debiera de ser una opción máxima si está la paciente sintomática, ¿no? Tuvo su punto de discusión, no te vayas a creer, ¿eh? Y lo que hicimos fue por generar un poco de docencia, en el sentido de que la intensidad de expresión de receptores hormonales se correlaciona con respuesta a tratamiento hormonal y bueno, y no hay datos de la expresión por debajo del 10% de los inhibidores de ciclina. Ahí sí quisimos ser un poco académicos. Bien, no, me parece pues bien. Yo no, Pedro, yo no sé muy bien exactamente de dónde viene la pregunta, pero yo veo como totalmente lógico lo que dice Juan. Hay que ser muy atrevido, y yo, bueno, ya sabéis, como todos vosotros, que sois muy hormonodependiente, entre comillas, una mujer de menos del 10% con enfermedad visceral, solo tratarla con hormonas, hay que ser muy valiente, o la señora con muchas comorbilidades, pero si no, muy mayorcita. Que sí, es muy comprensible que con menos del 10% quizá la mejor opción no sean las hormonas. Yo comprendo perfectamente que esté puesto en el algoritmo, perfectamente. Yo creo que estamos de acuerdo, y a lo mejor ahí, como dice Juan, habría que individualizarse alguna. Sí, claro que sí. Clínica. Y hay otra cuestión también que viene para Antonia, pero puede ser para todos. ¿Algún comentario acerca del uso de inhibidores de ciclinas en el varón? Sí, yo he tenido experiencia, yo utilicé ribociclib, porque ribociclib sí que en el estudio, en el Monalisa, sí que había pacientes con ribociclib y lo utilicé. Realmente solo un varón tengo yo que he tratado. Bueno, pues no fue de los mejores de su clase, quiero decir. El señor progresó a los 8 o 9 meses y tuvo la toxicidad que todas las ciclinas, quiero decir, los retrasos de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero yo en su momento, yo no conocía
conocía que el palvo tenía la autorización cuando este señor entró en mi consulta y yo le puse ribociclib, que hizo una búsqueda y en el Mona Lisa sí había un subgrupo que que había varones y lo utilicé. Y bueno, hay un subgrupo de enfermos pues, que no responden, son resistentes a las terapias y no responden. Y este señor se comportó así, no fue un buen paciente desde el punto de vista de la hormonodependencia y no tuve más remedio que pasar a quimioterapia. Y la tolerancia, pues como las demás, como las mujeres. El tratamiento hormonal del varón es un tratamiento que hay que tener algunas cosas en cuenta, es decir, recordar que si vamos a utilizar inhibidores de aromatasa hay que utilizar análogos de LH-RH. En mi experiencia y algunos varones tengo tratados es que los análogos de LH-RH los toleran muy mal. Sí. Muy mal. Yo creo que ahí, si además no le avisan el tema de qué manera se va a ver afectada su esfera sexual, ocurre como la próstata, se quejan muchísimo de dolores de hueso, de sofocos, del tema de la libido, lo toleran fatal. Y es que, claro... Igual, sí que... Igual que las mujeres, pero nosotros nos quejamos más, ¿no? Sí, pero es tremendo y me resulta muy curioso. Es que mi percepción es que me encantaría hacer tratamiento hormonal del varón, pero me cuesta menos trabajo ponerle tratamiento de quimioterapia y lo digo, insisto, esto no tiene ningún ámbito científico, hay ámbito de experiencia. Cuesta menos trabajo ponerle una quimioterapia que ponerle un tratamiento hormonal si lo queremos hacer bien. Y con inhibidores de aromatasa tienen que ir con análogos del LH-RH para que realmente no vayamos a producir un efecto contrario. O si no, utilizar tamoxifeno. Es decir, tendría la utilización de tamoxifeno asociado al inhibidor de ciclina. Pero si vamos a utilizar inhibidor de aromatasa va con análogos y si va con análogos, bueno, hay que avisarle de ciertas cosas. Yo sí me gustaría comentaros mi experiencia, que tengo ahora mismo 2 varones en tratamiento con inhibidores de ciclina, en este caso con palbociclib. Tienen los 2 letrozol y tienen los 2 un análogo a los 2 les he puesto ligar semestral. A los 2 les he informado obviamente de los efectos secundarios que tienen los análogos antes de iniciar y los 2 están en una respuesta excelente. Uno de ellos creo que lleva ya 16 meses de tratamiento y se ha comportado exactamente igual que una mujer, el otro lleva menos tiempo, lleva medio año, no llega, pero también está respondiendo. Pero el que lleva 18 meses de tratamiento se ha comportado exactamente igual que cualquier paciente incluida en los estudios de inhibidores de ciclina de primera línea. Y yo les puse palbociclib a los 2 porque bueno, al primero le puse palbociclib porque en la ficha técnica de los fármacos, cuando había como una pequeña... ahí había como una cosa que todavía están, que tanto Ribo como Abema pone que está solamente autorizado en mujeres que tengan cáncer de mama metastásico, localmente avanzado, con receptores de estrógeno. Sin embargo, palbociclib pone para el tratamiento del cáncer de mama en general, no diferencia de mujeres y varones. Y miré, y efectivamente la FDA la acababa de aprobar recientemente al varón, ¿no? Entonces, bueno, pues usé palbociclib por ese resquicio, por si me decían algo en farmacia, no me dijeron nada, y el paciente la verdad es que se ha beneficiado y está estupendamente. Yo ya se lo he dicho varias veces a Pfizer que sería muy oportuno que recogiesen todos los casos de varones a nivel nacional que se hayan tratado con inhibidores de ciclina y hiciesen un estudio de vida real a ver qué sale, ¿no? Porque hay muchos centros que están tratando con inhibidores de ciclina en primera línea. Del complement también van a salir varones. Efectivamente, en el complement, varones, sí, cuando decía antes Antonia lo de Mona Lisa, yo recuerdo que el complement es el complement, sí. Sí, es el complement. Pues curiosamente, lo ha comentado Antonia, los datos del Flatirón, que son los datos que han servido para que se apruebe por parte de la FDA el de varón. Que realmente quizás los estudios de biología están cogiendo su real valor, vamos. Sí. Me gustaría hacer un comentario sobre lo que ha dicho Juan sobre el tema de la esfera psicosexual y los varones. Es justa mi experiencia. Algunos pacientes que yo tengo varones más mayores, pues digamos, se quejan menos, pero cuando me ha tocado, como recientemente, un varón en torno a los 50 años, yo tuve que hacer un salto mortal, quizás sin red, y le puse fulvestrant y palbociclib porque el paciente decía que no se ponía el agonista por ninguno de los motivos, o sea que prefería
morirse de su cáncer de mama avanzado. Bueno, estuvo durante meses, después el pobre hizo una progresión a nivel del sistema nervioso central, pero en este caso yo lo traté fuera de todas las guías con fulvestrant y inhibidor de ciclina. Bueno, estuvo unos meses con la enfermedad controlada, ¿no? ¿Te gustaría, antes de que sigas, Pedro, una cosa sobre un comentario que ha hecho Juan? Y quiero antes que no se me olvide, antes de la reunión, recordaros que lo que ha contado Antonia y un poco a lo que ha dicho Juan, que tenemos un estudio de Reaguadata andaluz que está en marcha, que creo que todos estáis colaborando, que tiene una metodología quizá un poco sencilla, pero de manera sencilla para que no haya sesgo en la hora de selección de las pacientes y además con intención de que tengamos que tener un grupo control. Creo que conocer lo que hacemos y los resultados, como se ha dicho, me ha dicho Fernando, la evaluación de la calidad de nuestros resultados es importante y también aportar el conocimiento andaluz, ¿no? A lo que ha dicho Juan sobre la cantidad de inhibidores, nuestra experiencia se repite muy parecido a la proporción. Nosotros tenemos hasta noviembre del 19 contabilizado 200 pacientes, inmensa mayoría mujeres, fuera de ensayo, y bueno, 50 y pocos % son palvos y la otra mitad, pues 2/3 son de ribo y 1/3 son de avermazado, que es algo muy parecido a lo que tú has comentado, Juan. Bueno, gracias, Manolo. Y yo la parte final sí me gustaría, Fernando, por lo menos una cuestión que tengo yo y otra que me ha llegado también. Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante, sinceramente te lo digo. Y bueno, hay algunos aspectos que a lo mejor a veces se nos pasan, la importancia de lo que es el conocimiento del médico y la participación en ensayos clínicos, que a veces, digo, a la hora de que parte de también a veces eso no se tiene en cuenta a la hora de que haya una adecuada implementación de los nuevos fármacos. Yo, como he comentado, creo que el participar en ensayos clínicos y que estos estén abiertos a distintos centros, obviamente ayuda no solamente a los pacientes porque se van a beneficiar, sino también al conocimiento nuestro, ¿no? Por ejemplo, en los inhibidores de ciclina, cuando abrieron Compliment, que fue una estrategia excelente en este caso de ribociclib, a la hora de lanzarlo, que abrieron en muchísimos centros la posibilidad de este estudio, ¿no? Que era casi como un acceso precoz, digamos, al fármaco, ¿no? ¿Me ves? No, sí, ¿Me oyes? Sí. Decía que simplemente nos ayudaba un poco al día a día, ¿no? A tratar a muchas enfermas con ribociclib y nos ayudó a conocer mejor, en este caso, el fármaco, ¿no? Igualmente, aquellos centros que habían participado previamente en los ensayos Paloma, pues tenían una experiencia excelente con palbociclib y claramente cuando el fármaco se lanzó al mercado, pues tenían mucha facilidad de manejo con palbociclib, mucha facilidad a la hora de prever los efectos secundarios, facilidad para cuándo hay que desescalar y cuándo no la dosis de palbociclib, de 125 a 100, de 100 a 75, los estudios obviamente nos ayudan. Abema, pues 3/4 de lo mismo. Cuando ellos lanzaron el fármaco, hicieron este pequeño acceso que dieron unos pocos de meses que el fármaco no había que pagarlo, ¿no? Pues también ayudaban a la hora de que nosotros nos sintiésemos más cómodos para manejarlo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con esto que comenta Fernando. De hecho, el ensayo es un entrenamiento para investigador y en el caso de que estamos hablando, por ejemplo, el Complement, a mí, y así lo transmití yo a Novartis, me pareció una genialidad porque era un evento difícil con la experiencia que estábamos teniendo y fue bastante inteligente, en este caso Novartis, a la hora de que, utilizando un ensayo que extendía su empleo, la posibilidad de eso, de tener un entrenamiento y después usarlo en práctica habitual. O sea, que de acuerdo totalmente. Sí. Fernando, una pregunta muy directa. ¿Tú crees que hay o ha habido falta de equidad en cuanto al uso de ribociclib? Falta de equidad en diferencias en cuanto a hospitales, centros, provincias, comunidades. ¿Se ha notado que con otros es muy evidente, pero con otros grupos de fármacos, pero con ellos de ciclina? Sí, las ha habido, o por lo menos eso es lo que me han transmitido. Bueno, yo he tenido la suerte, por lo menos en el centro donde estoy, ¿no? En Macarena, tenemos la suerte de que podemos utilizar actualmente los 3. Creo que en Virgen del Rocío también. Valme ha tenido más dificultades a la hora de
la prescripción de los diferentes inhibidores de ciclina, incluso no solo en indicación, sino que la primera línea a veces no se la aceptaban y en segunda línea sí, con lo cual ya tenemos ahí una falta de equidad, ¿no?, dentro de una misma ciudad. Pero lo que es a nivel nacional, sé que ha habido comunidades autónomas donde han restringido el uso de algunos de los inhibidores de ciclina y se han decantado, en este caso, cuando había el techo de gasto, ¿no?, por uno de los 3 de la familia para prescripción masiva, y el otro, pues obviamente, pues no tenía posibilidad de uso, ¿no?, con lo cual había una falta de equidad en este caso. Y, no sé vuestra experiencia en otros centros, si es así. No hemos tenido problemas, por lo menos en mi centro no ha habido problemas y podemos hacer uso de los 3 en función de lo que hemos comentado, aspectos clínicos, aspectos de toxicidad, aspectos de medicación concomitante, es decir, que no ha habido, por lo menos en nuestro centro no ha habido problemas, pero me consta que no ha sido así en todos los sitios. Nosotros también no hay ningún problema, se puede utilizar el que el clínico le parezca oportuno, no pone ningún problema. El problema es el derivado que tiene que ser la indicación FETEN, quiero decir que en quinta línea no vale, tiene que ser en primera o segunda como recogen las fichas técnicas, pero sin ningún problema de ninguno de ellos. Y yo tengo la última pregunta, Fernando, en este aspecto por la importancia de las cuestiones económicas. Y lo has comentado bien ahora también con lo que estamos viendo, ese techo de gasto. El que, por un lado, quizás ese problema que hemos tenido con el techo de gasto, pero bueno, eso también ha podido ayudar a introducir los inhibidores de ciclinas, porque si vemos un poco incluso ese análisis que se ha hecho por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, bueno, no ha sido, es decir, en relación a lo mejor a otro grupo de fármacos, no ha sido, los datos no son tan malos con los inhibidores de ciclinas. Sin duda el techo de gasto yo creo que ha ayudado a la prescripción también de los inhibidores de ciclina, ¿no? Cuando alcanzábamos ese techo, además, de hecho, incluso te animaban, ¿no?, de pon más palvo o pon más ribo, ¿no?, que hemos alcanzado el techo y lo tienes ahora mismo disponible con facilidad, ¿no? Yo creo que obviamente este tipo de acuerdos favorecen a todo el mundo, ¿no? Favorecen a la gestión económica del hospital, favorece a las pacientes, nos favorece al clínico porque nos sentimos más cómodos y sabemos que es una terapia de alto impacto económico. Si en ese momento, cuando lo estás prescribiendo, sientes, entre comillas, no es gratuita, obviamente, ¿no?, pero que no es tanto el impacto económico que vas a producir a partir de un determinado número, pues estás más cómodo a la hora de usarlo, ¿no? Yo creo que sin duda el techo de gasto ha ayudado también a nuestro día a día y a la hora de la prescripción. Y luego hay una parte... hay que invitar, ¿no?, a hacer estos acuerdos, ¿no?, de techo de gasto o de riesgo compartido, que creo que son muy interesantes. Si el fármaco vale, apuesta, obviamente está claro que los ensayos han demostrado su eficacia, apuesta a ver si la efectividad va a ser así y ayuda al clínico a prescribir. Si este fármaco no funciona, pues un acuerdo de riesgo compartido creo que es muy, muy adecuado, ¿no? Apuesta por él. Usando las escalas de beneficio clínico, que eso sí deberíamos hacer un esfuerzo. Eso es. Implementándolo cada vez más. No, ahora mismo yo por mi parte y por las cuestiones que me han ido llegando no tengo así más preguntas, comentarios. Si alguno queréis hacer algún comentario más, si no, por mi parte, bueno, pues agradecer a los ponentes. Yo creo que han sido 3 presentaciones excelentes y agradecer también a Saom la posibilidad de este tipo de reunión. Y bueno, yo por mi parte, pues nada más que... Gracias a todos, gracias, Saom. Bueno, me gustaría también daros las gracias. He perdido un poco, no sé si alguno de vosotros habéis tenido algún problema con internet. He perdido la pantalla, Juan, no lo veo. No sé si se ha tenido que ir, pero bueno, en cualquier caso, daros las gracias. Darte las gracias, Pedro, por tu moderación. Recordaros, si queréis, que uniros el día 3 de diciembre, se hará la última. Estáis invitados también, si queréis participar con compañeros en este caso de Málaga y de Granada. Y bueno, la verdad que ha sido una tarde muy productiva y creo que este tipo de reuniones, como has dicho, son interesantes. Creo que vamos a seguir trabajando en este punto porque el aspecto práctico del día a día de los nuevos fármacos también es de interés para todos nosotros. Agradeceros vuestra participación, la excelente exponencia, y a ti, Pedro, la moderación. Y bueno, esperemos que pronto nos veamos en persona, ¿vale?